Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a entrar a ver el tema de los delitos informáticos. Anteriormente estuvimos hablando y dijimos que en Colombia pues existía la ley 1273 que digamos que definía los delitos informáticos y las diferentes penas que aplican para los diferentes delitos que se manejan. Digamos que los delitos como tal que se cometían en Colombia no abarcaban en gran medida lo que eran el tema del manejo de la tecnología o el uso de delitos cometidos a nivel tecnológico, que ya no eran cubiertos por el Código Penal. Entonces, con la ley 273, esa se integra y se complementa el Código Penal para agregar un nuevo bien jurídico como tal que obviamente que debía ser protegido, que era en este caso todo lo que tiene que ver con la información y los datos que tienen las organizaciones y evitar que otros delincuentes o que otras organizaciones pues les roben o les tumben sus sistemas, que antes pues digamos que eso no estaba regulado. Y esto es algo que está, digamos que o que se ha venido trabajando en varios países, en muchos países desde hace mucho tiempo. Estados Unidos fue de los primeros en comenzar a manejar ese tema y a tener muy en serio, tomar en serio pues el tema de los delincuentes informáticos desde la aparición de Kevin Mitnick en los años 90, eh, donde digamos que este señor comenzó a hacer una gran cantidad digamos que a conectarse de manera ilícita a muchos sistemas. Digamos que ya de que si cometía delitos obviamente porque entraba de manera ilícita a sistemas informáticos, pero de que haya robado o haya hecho cosas así, digamos que pues, robó información, que obviamente pues es delito. Y en esa época pues hubo mucha controversia, sobre todo por la comunidad de hackers que crearon el movimiento Free Kevin para que lo liberaran, porque digamos que no consideraban que lo que él había cometido era un delito, pero sí lo era en el país. Tanto así que incluso cuando lo arrestaron, digamos así, cuando en el juicio, el fiscal, digamos que hablaron tantas cosas de él, eso dicho por él mismo en conferencias que él ha dictado, que el fiscal estaba exageró tanto lo que podía hacer con la tecnología que a él se le prohibió acercarse a cualquier aparato electrónico, teléfonos, pues, televisores, por miedo a que pudiera desde ahí pues conectarse mágicamente hacia internet y cómo es que se llama y seguir cometiendo delitos desde la cárcel. Entonces él tenía esa particularidad. Ya él fue liberado, pues ahora es consultor en ciberseguridad y dicta conferencias. Entonces, en Colombia, esta ley y esta legislación, la ley 1273, que fue redactada por el abogado Alexander Díaz, digamos que es un abogado que es experto en cómputo forense y en la parte de manejo cibernético. Entonces, digamos que sentó y comenzó a manipular todo ese tema de clasificar y organizar los delitos informáticos en Colombia. Entonces, ¿qué viene a ser un delito informático? ¿Sí? Aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal que hacen uso indebido de cualquier medio informático. O sea que ya, obviamente, pues la realización de conductas que ya son denominadas como ilícitas, o sea, ilegales, y que deben ser sancionadas a nivel penal, ¿sí? O sea que se deben integrar al Código Penal del país en el que se esté tratando el delito como tal. Caso, por ejemplo, acordándome de un tema también, otro caso que pasó en Filipinas, hace ya inicios del 2000 algo, eh, el señor Onen de Guzmán, un técnico en programación de computadores muy inteligente, porque según parece pues era muy nuevo en eso, apenas estaba como recién salido del Instituto Técnico donde estudió, creó un gusano llamado I Love You, que mandaba mensajes de correo con código malicioso que decían precisamente así en inglés I Love You. Ese señor estuvo 8 días preso. No lo pudieron procesar, no buscaron, no tuvieron manera de procesarlo en Filipinas porque no existía una legislación contra eso, contra esa temática. ¿Ya? Entonces, digamos que
Eso incluso comenzó a presentar los precedentes para el manejo de leyes internacionales, porque no era la primera vez, pero ese caso se hizo bastante famoso en ese tema, porque el señor, pues no sé, Estados Unidos creo que lo pidió en extradición, pero no había un tratado de extradición con Filipinas, creo, en esa época, y no sé si lo transmitieron o no, pero digamos que fue bastante gracioso el hecho de que no pudieron arrestarlo, porque eso que él cometió, que era delito en otros países, pues allá no. Entonces la legislación no supo cómo tratar ese tema y estuvo nada más 8 días preso. La ONU reconoce los siguientes delitos informáticos: fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada de registros de personas o de registros de cualquier tipo, daño o modificación de programas o datos computarizados. Entonces, digamos que concentra de manera global estos 3 delitos, y de ahí pues se ramificarán los delitos específicos en cada país, ¿ya? Según el convenio de ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que es el convenio de Budapest, el que les estaba hablando, que en Colombia se planteó en la ley 1928 del 2018, ¿no? Ahí me cometí un errorcito ahí, que incluye lo que es acceso ilícito a sistemas informáticos, o sea, que acceda de manera ilegal a un sistema sin autorización, interceptación ilícita de datos, ahí se meten las famosas chuzadas, interferencia en el funcionamiento de un sistema informático para que este no funcione bien, se caiga, cosas por el estilo. Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos, ¿sí? La realización de delitos como tal. Entonces, esa es la clasificación de delitos que se maneja en el convenio de ciberdelincuencia. Y la ley 1273 del 2009, pues propiamente ya específica y exclusiva de Colombia, dice: por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos. Dice aquí: y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones y otras disposiciones. Esta ley viene a plantear los temas de protección de lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, lo que se hace es que se toma el Código Penal y al Código Penal se le agregan unas nuevas definiciones con respecto al manejo de la protección de datos. O sea, se crean unos nuevos delitos, ¿ya? Y se definen cada uno de estos delitos y las penas que estos van a tener, ¿ya? Con respecto a penalización digamos, con privación de la libertad, cárcel, y lo que es multas en dinero, en salarios mínimos. Entonces, el contenido de esta ley, ¿verdad?, incluye lo que es el artículo 1, que indica que se debe adicionar al Código Penal un nuevo título, que es el título 7, de este caso, que se denominó de la protección de la información y de los datos. Este está formado por 2 capítulos en donde están las definiciones de los nuevos delitos como tal, en este caso pues de los delitos informáticos. El capítulo 1, que trata de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Y el capítulo 2, que contiene 2 artículos nada más, que trata de los atentados informáticos y de otras infracciones que se puedan llegar a cometer. Entonces, el capítulo 1 va desde los artículos 269A hasta el 269H, y el capítulo 2 desde el artículo 269I hasta el 269J, los 2 únicos artículos de los que consta este capítulo. El artículo 2, que ya modifica numerales particulares del Código Penal. En el caso, por lo menos, el artículo que se le tiene que adicionar, el artículo 58 del Código Penal, en el numeral 17 de ese artículo, ¿ya?, donde se agregó pues este numeral, porque ese artículo llegaba hasta el numeral 16. El artículo 58 del Código Penal habla de lo que son circunstancias de mayor punibilidad, o sea, de darle mayor peso a la pena como tal. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera.
Dice aquí, el numeral 17 que se incluyó, dice cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos, incluyendo ya el manejo de estos elementos dentro del Código Penal como parte para poder integrar lo que es ya los delitos que se cometan con estos elementos, ¿ya? El artículo 3 que adiciona el numeral 6 al artículo 37 del Código Penal, que básicamente es sobre los delitos contenidos en el título 7 bis, que es el que trata los artículos que vimos anteriormente, estos de acá, para la definición de los delitos informáticos como tal, para que los jueces los tengan en cuenta y los puedan, digamos que penalizar. Y el artículo 4 que simplemente determina cuándo comienza a ser presente. Dice que la presente ley rige a partir de la promulgación y deroga todas las disposiciones que sean contrarias, en especial el texto del artículo 195 del Código Penal, que definía el bien asociado a lo que tiene que ver con el manejo de los sistemas de la información y las comunicaciones. Entonces, anulaban ese artículo e incluían esta nueva legislación. Había una legislación anterior que incluso decía algo muy parecido a lo que dice la legislación actual, que implica que cualquier acto ilícito, digámoslo así, o intento de acceso a un sistema informático con o sin un mecanismo de protección ya es ilegal. Antes decía simplemente que cualquier intento de conexión a un sistema informático con protección, con algún tipo de protección, era ilegal. Lo que habría un pequeño hueco porque simplemente si el sistema no tenía ningún tipo de protección, entonces yo podía entrar, ¿ya? Entonces, digamos que por eso se hicieron cambios y se hicieron mejoras en la ley 1273. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos delitos informáticos de los que se agregaron al Código Penal, perdón? ¿Sí? En este caso, pues son los que se determinan en los capítulos 1 y 2 del artículo 1, ¿verdad? Y que se determinan en el artículo 269A hasta el 269J en los dos capítulos. El primero, pues el 269A, que determina acceso abusivo a un sistema informático. En este caso, pues vamos a mirar este específicamente y para la definición, y los demás pues lo vamos definiendo como dice, como están acá. Espera un momento. Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 1 de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos. Artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización o por fuera de lo acordado, entonces ya aquí estamos incluyendo personas que no tienen autorización, o sea, el que sí esté autorizado puede acceder abusivamente, digamos así, a un sistema informático, ¿verdad? O por fuera de lo acordado, en caso de que tú tengas un acuerdo con una empresa, por ejemplo, para realizar un pentesting y la empresa se salió de ese alcance que se definió para la realización de ese pentesting, ¿verdad? Acceda en todo o en parte a un sistema informático, protegido o no, esto era lo que no estaba anteriormente, protegido o no, con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, noten ese caso, ¿sí? Estamos especificando que se podría entrar de manera abusiva a un sistema si se tiene la autorización. Ahora, si usted trabaja, por ejemplo, en el área de TI, pero usted no es el encargado de, ¿cómo es que se llama? De hacer ese tipo de actividades, de probar la seguridad de los sistemas, pues usted también está cometiendo un delito. Porque si tú no tienes la autorización de entrar al servidor de base de datos, a pesar de que tú seas el programador, por ejemplo, pues listo, tú estás cometiendo un delito o gente externa.
Y si tienes un convenio, un acuerdo, es más, nosotros cuando se van a hacer actividades de pentesting en las organizaciones, no se hace nada hasta que no esté el acuerdo firmado, la autorización, ¿sí? Firmada por el representante legal de la empresa, donde nos autoriza a llevar a cabo las actividades. A veces hemos ido, no, vamos a ir a la empresa, no, espérense porque todavía no han firmado. Dijeron que sí, pero que ya lo van a firmar, pero hasta que no es que nos digan que lo van a firmar, es que nos manden el documento ya firmado, precisamente para protegernos de este tipo eh, de legislación, ¿ya? Y así, nosotros no ejecutamos actividades que estén por fuera de lo que se definió en el alcance de la contratación, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, el artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático, es acto en el que una persona accede a un sistema de información sin autorización. ¿Ya ven? Entonces, acceder a un sistema sin el permiso de quien tiene el derecho a excluirte, pues, es delito. ¿Ya? 269B, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o de red de telecomunicaciones, ¿verdad? Acto en el que una persona ataca un sistema de información para bloquear el funcionamiento de sus servicios o red. Específicamente podemos decir ataques de denegación de servicios, ataques de DOS, donde tú tumbas un sistema para que no pueda ser utilizado por los usuarios. Interceptación de datos. Obviamente, pues tú te colocaste ataques como ataques de hombre en el medio, donde tú interceptas datos y digamos que obtienes o te robas información de las personas. Acto en el que una persona accede a información privilegiada mediante interceptación de comunicaciones electrónicas. Eso incluye escuchar conversaciones telefónicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo? Que la empresa tenga un sistema de grabación de llamadas y no se le informe a los empleados, ya ahí estás incurriendo en este tipo de delitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú no estás informándole a ellos que todas las llamadas están siendo grabadas. Listo. Tú no puedes utilizar, como parte ya legal, tú no puedes utilizar esas grabaciones en contra del empleado, porque él no sabía que se estaban realizando esas grabaciones. Entonces, en Colombia existe, bueno, y en varios países existe el derecho a no autoincriminarte. Por eso es que ustedes les dicen, bueno, perdón, ustedes no. Por eso es que cuando se arresta a una persona, se le dice que tiene derecho a guardar silencio. Porque él está en todo su derecho de no decir nada para evitar autoincriminarse. O sea, que está en todo su derecho de no decir nada a menos que haya un abogado presente, su abogado, pues como tal, presente. Eso incluye el hecho de que tú hayas interceptado una llamada telefónica de un empleado tuyo usando los servicios de la empresa, pero él no sabía que las llamadas estaban siendo grabadas. ¿Ya? O aplica también, por ejemplo, para lo que son las grabaciones de cámaras y cosas por el estilo. ¿Ya? El poner cámaras en los salones, por ejemplo, viola lo que se conoce como el derecho a la libre cátedra del profesor. Sobre todo si el tablero está apuntando hacia el tablero, perdón, la cámara está apuntando hacia el tablero. ¿Por qué? Porque la persona puede verse cohibida de decir ciertas cosas o de poner ciertas cosas en el tablero porque siente que lo están grabando y que de pronto vayan a malinterpretarse eso que están diciendo. ¿Saben? Entonces, ese es un detalle que a veces se tiene que tener en cuenta. Se tiene que poder justificar el por qué está esa cámara ahí, en esa zona, en ese espacio. No para proteger el robo, porque es que nos están robando los equipos. Ah, bueno, listo. Pero ¿dónde está el aviso que indica que el sistema está vigilado, pues está monitoreado por cámaras de vigilancia? Tiene que ponerse. ¿Bien? Precisamente para que tú veas el aviso, tiene que estar en un lugar visible para que tú lo veas y te des cuenta, ah, bueno, aquí hay una cámara, tengo que portarme bien, digámoslo así. Ya en espacios públicos ya la cosa es distinta, ¿no? Pero aún así también en algunos casos pues se requiere mostrar o informar que existe que está la cámara. Por eso que los sensores de movimiento en las carreteras se tienen que informar. 269D, daño informático, dice aquí. Acto en el que una persona accede a un sistema de información y procede a modificar o eliminar la información. Entonces ya estamos hablando de afectación de la integridad de los datos. ¿Cierto? Uso de software malicioso. Esto incluye
acto en el que una persona accede a un sistema de información de forma física o virtual valiéndose de un software malicioso. Y esto incluye no solamente el uso del software malicioso, sino también la venta del mismo, ¿sí? O sea, la creación y venta del software malicioso también está penalizada aquí. 269F, violación de datos personales. Acto en el que una persona accede a un sistema de información sin autorización para apoderarse de datos sensibles con cualquier fin. ¿Sí? Entonces ya este se integra con la ley 1581, ¿verdad? De protección de datos personales, digámoslo así. Entonces, ¿por qué? Porque allá se define lo que es un dato sensible como tal. Entonces, cualquier intento de robo de información de este tipo, del acceso a datos personales de los ciudadanos, pues obviamente también incurre en un delito penal como tal. 269G, suplantación de sitios web para capturar datos personales. Entonces aquí se está regulando el phishing, ¿ya? Acto en el que una persona accede a un sistema de información sin autorización o con uso de software especializado, logra que los usuarios crean que acceden a determinado sitio, pero en realidad están ingresando a un sitio falso provisto por el atacante. Entonces, aquí se está regulando el phishing, el acceso a sitios falsificados para robar información. 269H, circunstancias de agravación punitiva, o sea, que agravan el, el delito como tal. Acto en el que una persona, empleado público o vinculado, accede a un sistema de información del Estado sin autorización. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues, o incluso los que sean cargos, digamos que de poder en una organización y abusen también de ese poder, porque obviamente son jefes de sistemas, entonces quieren acceder a la información, a pesar de que el hecho de ser jefes de sistemas no les da el derecho a acceder a esos datos. Entonces, eso debido al hecho de que él es una persona de alto rango dentro de la organización, incluye una circunstancia agravante en este caso. Hurto por medios informáticos y semejantes. Ya esto hace referencia a lo que es el capítulo 2 de lo que tiene que ver con el uso de tecnología de la información en este caso. Acto en el que una persona accede a un sistema de información sin autorización para apoderarse y sustraer dispositivos del sistema. O sea, robarse ya los equipos como tal. ¿Listo? Genere registros falsos que le permitan llevarse el dispositivo, cosas por el estilo. Transferencia no consentida de activos. ¿Ya? Y aquí, acto en el que una persona accede a un sistema de información sin autorización y valiéndose de información obtenida por diferentes medios, realiza traslados de fondos o de elementos también, digamos así. Este es el que tiene la pena más alta. ¿Ya? Pues este es robo de dinero, digámoslo así, más que todo. Es el que más aplica o el que aplica a este tipo de situaciones. Entonces, estos son los nuevos delitos que se incluyeron como parte del Código Penal relacionados con el tema de las tecnologías de la información, ¿ya? En los famosos delitos informáticos. Ahora, como vieron en en el primer artículo que revisamos, pues cada una de estas leyes, de estos delitos, tiene una penalización, ¿verdad? En cárcel y o multa. Entonces, aquí están, por ejemplo, las diferentes penas según cada uno de estos artículos. Entonces, el 269A, penas de prisión de 48 a 96 meses, o sea, de 4 a 8 años de cárcel. ¿Listo? Por acceder de manera ilegal a un sistema informático o aparte de un sistema informático. Y, ojo, que la legislación decía y, no decía y o, sino y multas, o sea, que aparte de que tengas cárcel, tienes que pagar la multa. Multas entre 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Ya? Entonces, 100 salarios mensuales, 100 salarios mínimos legales mensuales, ¿verdad? Si el salario mínimo está en 800,000 algo, pues 100 salarios de esos serían como más de 80 millones de pesos que te tocaría pagar, como mínimo. ¿Ya?
por ese tipo de acto ilegal que hayas cometido. ¿Saben? Entonces, ahí vamos a ver si eso no les sirve de escarmiento para no cometer este tipo de delitos. 269B, y en este caso, penas de prisión de 48 a 96 meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. O sea que si al delito que él está cometiendo con respecto a esta, a esta legislación como tal, que en el caso de este es la de denegación de servicios, por ejemplo, de no permitir acceso a un sistema, si hay una, del delito cometido en el Código Penal le aplica alguna sanción de otro delito que también se cometió junto con este, pues, y aquel tiene una mayor sanción, pues, listo, aplica la de la mayor sanción. En el anterior, pues, no se aplica ese tema, ya ese delito es particularmente en ese, y en ese es el que se le aplica la pena como tal. El 269C, que ya viene a ser la interceptación de datos, ¿verdad? En este caso se dan penas de 36 a 72 meses, no incluye multa, ¿ya? Como tal, solamente cárcel. El 269D, que maneja penas en prisión de 48 a 96 meses y también de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como tal. Entonces, ya que estamos hablando de daño informático. El 269E también aplica de 48 a 96 meses y de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿verdad? Más que todo porque ya sabemos pues lo que tiene que ver con el uso de software malicioso. 269F también de 48 a 96 meses, esa digamos que es el rango estándar, digámoslo aquí, y las multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 269G también va lo mismo que el 269B y también incluye posibles delitos, digamos que, se, que vayan de la mano con este, por ejemplo, y que incluyan una pena mayor, pues se le aplicaría también esa penalización. Las multas por lo general aquí son de las más altas, pero las penas sí pueden ser mucho más altas según otros delitos. Ya este tiene que ver con lo que es, creo, suplantación de sitios web, lo que es. El 269H, que ya son conductas punibles como tal, en este caso se aumenta de la mitad a las 3/4 partes de la sanción, de la multa. Si cometió alguno de los delitos anteriores y era o hacía parte de una entidad del Estado o tenía alguna función de alto rango, digamos como tal, que agrava un poco el delito, se puede aumentar. Si es 48, pues se le aumenta la mitad, ¿sí? La mitad de 48 es 24, entonces se le puede agregar 24 meses más a la pena, ¿verdad? Desde la mitad a 3/4 partes de la pena que se le haya impuesto, como tal. ¿Ya? Incluye, miren, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, pero relacionada con los temas del sistema de información. O sea, no puedes trabajar en esa profesión por un cierto periodo de tiempo. Este es el artículo del que estamos hablando y aquí están las circunstancias agravantes, ¿verdad? Eh, las penas imponibles, de acuerdo con el artículo descrito en este título, se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes, lo que habíamos dicho. Si la conducta se cometiere sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros, por servidor público en ejercicio de sus funciones, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tiene un vínculo contractual con éste, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otros, obteniendo provecho para sí o para un tercero,
con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional, utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. Y si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrán hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con el sistema de información procesada con equipos computacionales. O sea que no puede trabajar en esta temática por 3 años. ¿Sí? Se inhabilita. Y aquí no trabajar en esto por 1 o 2 años ya te desactualizas tecnológicamente. Pues a menos que te mantengas siempre actualizado con las temáticas, con los temas de tecnología. Entonces, ese sería el artículo 269H. El 269I, en este caso, las penas señaladas en el artículo 240 del Código Penal, las que se estipulen o que se especifiquen ahí. Y digamos que cuando las cuantías del delito cometido son superiores a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la sanción se incrementará a la mitad, tanto para el artículo 269I como para el 269J. Que ya esto es más que todo sobre el tema de hurto y el robo de equipos o lo que es transferencias de activos de manera ilegal. Entonces, y en las penas que se aplican para la parte de las transferencias financieras van de 48 a 120 meses. ¿Sí? Entonces ya tenemos, digamos que una penalización mucho más alta en este caso. Puede ser hasta de 10 años. ¿Ya? Y de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como dice que si la cuantía, en este caso del robo como tal realizado, es superior a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la sanción se va a incrementar a la mitad de lo que se le haya impuesto como tal. ¿Oyeron? Entonces, vamos a ver el artículo 240 un momento. Bueno, aquí está el artículo 240, que es de hurto calificado. O sea que estos delitos que estamos referenciando en el Código Penal hacen referencia a hurto calificado, o sea, a robo. Y ahí están las diferentes sanciones que podemos encontrar según los tipos de delitos, según los tipos de hurtos que se pueden definir. Penas de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas, etc. Entonces, ahí veríamos las diferentes formas de clasificar esta parte. Bueno, señores, este era el tema que tenía que ver con los delitos informáticos, la ley 273, una de las legislaciones pues que tocan el tema de la seguridad informática, basada en este caso pues obviamente a la inclusión de estos nuevos delitos en el Código Penal para que se puedan pues penalizar, valga la redundancia. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.